Hola, muy buenos días. Que el Señor me les bendiga. Qué bueno poder estar en este día reunidos nuevamente como congregación, como iglesia. Y en este mes damos inicio al mes de julio. Ya estamos en la segunda parte de este año 2026. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos, no? Y en este mes de julio quisiéramos tener un énfasis sobre el tema de la oración en la programación de las predicaciones del año. Particularmente hemos pensado en 2 meses para enfatizar la oración. En el mes de enero lo hicimos en su momento comenzando el año, pero a mitad de año, en el mes de julio, reforzar ese tema de la oración porque es fundamental, es esencial para la vida de la iglesia y para el desarrollo nuestro también como cristianos. Y cuando hablamos de la oración, quizás es una práctica que todos conocemos, pero que cada día debemos aprender a enriquecer más nuestra vida de oración. Tenemos que seguir aprendiendo cada día, porque yo creo que de la oración se puede aprender siempre mucho. Y en esta semana o en este mes quiero comenzar una serie que el título lo he tomado de la Biblia de Estudio Siglo XXI, donde toma los salmos desde el 140 hasta el 144 y les titula esa sección de la oración a la gratitud, porque encontramos varias oraciones, o cada capítulo, cada salmo representa una oración, pero si se dan cuenta, cada uno tiene como peticiones hasta el 144, y a partir del 145 hay alabanza y hay gratitud al Señor, y el libro de los salmos termina con alabanza y con gratitud al Señor. Entonces, tomando en cuenta esto, bueno, vamos a estar estudiando en las próximas semanas esta serie que se llama de la oración a la gratitud, y he tomado 4 oraciones de las que aparecen allí. Y quiero comenzar hoy con la del Salmo 141. Yo le invito a que la tenga allí a la mano en su Biblia, y el día de hoy vamos a hablar de oración por protección. Protección. ¿Quién no ora por protección? El Salmo 141 es muy similar al 140, por eso he tomado el Salmo 141, para enfatizar el tiempo o el énfasis en orar por protección. Y cuando hablo de orar por protección, no me refiero a la práctica común que quizás muchas personas tienen y dicen, bueno, yo todos los días antes de salir de casa me encomiendo al Señor. Y que no está mal hacerlo, pero cuando me refiero a una oración de protección, me refiero a algo que va mucho más allá que un simple encomendarse en manos del Señor. Orar por protección es necesario, es fundamental para el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es vulnerable. Nosotros los seres humanos somos muy vulnerables. Y constantemente, nos demos cuenta o no, necesitamos de protección. Ahora, cuando hablamos de orar por protección, ¿cómo es nuestra oración? Y nos hacemos la pregunta, ¿de qué deseas ser protegido? Cuando oras por protección, ¿de qué deseas ser protegido? Porque hay muchas cosas que nos acechan, hay muchas cosas a nuestro alrededor de las cuales probablemente queremos ser protegidos, pero usualmente cuando hablamos de oración por protección, usualmente pensamos solo en el peligro, o pensamos solamente en algún accidente, en algo que nos pueda pasar cuando salgamos de casa. Pero la oración de protección es una oración que abarca muchas más cosas que solamente orar por protección del peligro. Y en esta mañana yo les voy a invitar a que a la luz de esta oración de David, del salmista David, y algunos creen que esta oración y las que siguen fueron hechas en el tiempo que él estaba huyendo, tal vez de Saúl o tal vez de Absalón. Ustedes saben que él comienza antes de ser rey, huye porque es perseguido por Saúl. Y luego, terminando su reinado, cuando ya es más anciano, también está huyendo de Absalón. Entonces los comentaristas dicen que esta oración se refiere a uno de los 2 momentos. Yo prefiero creer que fue del tiempo que estaba huyendo de Saúl. Y uno supone que cuando alguien está huyendo por ser perseguido por otras personas,
uno asume qué es lo que le preocupaba a David, cuál era su mayor preocupación. Pero quiero que veamos el Salmo 141, como les dije, como un modelo de oración para nosotros. Y les invito a ver los primeros dos versículos. Los primeros dos versos del Salmo 41 dice así: a ti clamo, Señor, ven pronto a mí. Escucha mi voz cuando a ti clamo. Que suba a tu presencia mi oración como una ofrenda de incienso, y mis manos levantadas como el sacrificio de la tarde. Esa es la introducción de la oración. Y solo viendo la introducción de la oración nos damos cuenta, como les mencioné hace un momento, que no es un simple encomendarse en manos del Señor. No es simplemente salir de la casa y persignarse o decir el Padre Nuestro o algo así por el estilo, pensando que ya yo estoy protegido porque me encomendé en manos del Señor. Es una oración mucho más profunda. Dense en cuenta cómo Él llama a su oración. Él le dice al Señor: a ti clamo. Y en la segunda línea dice: escucha mi voz cuando a ti clamo. La oración es un clamor. A veces decimos orar es hablar con Dios y pensamos que cualquier conversación sencilla, tal vez poco profunda que hacemos con el Señor, estamos orando. Y tal vez sí, porque el Señor está escuchando todo lo que decimos. Pero ¿cuánto de nuestra oración es un clamor al Señor? ¿Quién clama? Alguien que necesita algo muy grande, alguien que está desesperado, alguien que necesita ayuda, clama. Y el salmista describe su oración como un clamor. Describe su oración también como un llamado. Dice la segunda parte de la primera línea: ven pronto a mí. Él está diciendo al Señor: ven pronto a mí. Y sabemos que eso también lo podemos entender en sentido figurado, porque sabemos que Dios está en todas partes. Pero cuando alguien le dice al Señor: ven a mí, es porque yo quiero sentir que Él está escuchando mi oración. Yo quiero sentir que mi oración está siendo oída, que está llegando a Él. Luego describe la oración en el verso 2 como una ofrenda y dice: que suba a tu presencia mi oración como una ofrenda de incienso. Una ofrenda es algo que uno le presenta al Señor. Una ofrenda es un acto de adoración. Y en el Antiguo Testamento usualmente eran animales que se presentaban como ofrendas. Hoy en día entendemos una ofrenda, cualquier cosa que nosotros le estamos presentando al Señor es una ofrenda. Y la oración es presentada también, es descrita también como una ofrenda dirigida al Señor. O como un sacrificio, dice la última parte: mis manos levantadas como el sacrificio de la tarde. Entonces, quiero que primero pensemos en este aspecto, en la introducción de la oración. David demuestra que su oración por protección es un clamor, es un llamado profundo al Señor. Puede ser algo planificado o no, pero es algo profundo para el Señor. Los primeros dos versos nos dan muestra de la intensidad de la oración, del deseo de ser escuchado, del anhelo de ser escuchado. Y hay una perspectiva interesante que nos da el salmista sobre la oración que no vemos con mucha frecuencia en la Biblia. Lo encontramos en algunos salmos, pero lo encontramos también en Apocalipsis, cuando él dice que suba a tu presencia mi oración como una ofrenda de incienso. Eso me hace acordar el cuadro que nos pinta Juan en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 al 8. Donde Juan tiene una visión de lo que acontece en el cielo, allá en Apocalipsis 5, y dentro de tantas cosas que Juan ve, dice el versículo 8, que vio a los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que se postraron delante del Cordero, y cada uno tenía una arpa, y mire lo que dice: copas de oro llenas de incienso. ¿Qué eran esas copas de oro llenas de incienso? Dice: son las oraciones del pueblo de Dios. Entonces,
esta perspectiva de la oración tal vez no es muy común, no pensamos tal vez mucho en eso, pero se compara a la oración como un incienso, como una ofrenda de incienso que se eleva a la presencia de Dios y que se van acumulando, porque dice que las copas estaban llenas de esas oraciones. Es decir, es algo que tiene peso, que se va acumulando y que tiene que ser constante en nosotros como cristianos, en nuestra vida de oración tiene que ser constante. Así sintamos o no sintamos que estamos siendo escuchados, tenemos que seguir orando. Recuerdan que un ángel se le presentó a Daniel, que tenía tiempo orando por su pueblo, y el ángel le dice a Daniel: desde el principio, desde que comenzaste a orar, tu oración fue escuchada. Entonces, nuestras oraciones tenemos que hacerlas con la convicción de que están llegando a la presencia del Señor. Porque si no, no estamos haciendo nada. Si estamos lanzando y hablando como una dinámica terapéutica de desahogarnos o algo por el estilo, no es el tipo de oración de la cual la Biblia nos habla. Y quiero volver al verso 2 del Salmo 141, donde hay un detalle interesante también. Cuando la composición del verso 2, gramaticalmente, voy a utilizar un poquito de elementos aquí de gramática del español, es una sola oración. Es una sola oración porque hay solamente un punto al final de allí. Pero gramaticalmente allí hay dos oraciones unidas por una coma. Eso es algo que gramaticalmente se puede hacer. Pero ¿por qué quiero destacar esto? Porque dice el texto así: que suba a tu presencia mi oración como una ofrenda de incienso. Esa es una oración completa. Pero la segunda oración no pareciera que fuera una oración, como les digo, porque tiene una coma, pero porque le falta el verbo. Dice: mis manos levantadas como el sacrificio de la tarde. Y eso es un recurso que en la poesía se utiliza para evitar repetir una misma idea, porque realmente suena redundante, pero lo que dice allí es que suba a tu presencia mi oración como una ofrenda de incienso, y que suba a tu presencia mis manos levantadas como el sacrificio de la tarde. Hay dos sujetos o dos sustantivos allí: mi oración y mis manos levantadas, que son utilizadas para referirse a una sola cosa. Y eso me hace pensar de las manos levantadas, que es algo más que solo una postura. Es algo más que simplemente levantar las manos. Tiene que ver directamente con la oración, y el deseo del salmista es que su oración o sus manos levantadas lleguen a la presencia del Señor. Y miren otro elemento importante aquí: como el sacrificio de la tarde. ¿Saben qué era el sacrificio de la tarde? El sacrificio que los judíos hacían todos los días a las 3 de la tarde. El sacrificio era algo constante, era algo ritual, no se hacía algunas veces, era constante. A las 3 de la tarde en el templo se estaba ofreciendo un sacrificio. Ese era el sacrificio de la tarde, o llamado también el sacrificio vespertino. Y saben que Jesús literalmente fue el sacrificio de la tarde, porque esa fue la hora en la cual Jesús dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Él fue el sacrificio de la tarde. Entonces el salmista le dice al Señor que quiere que su oración sea algo regular, sea algo constante, sea algo que tenemos que aprender a hacer con disciplina. Y de esa manera Él introduce este salmo. Y todavía no estoy hablando de las peticiones, pero me he tomado un buen tiempo para hablar de los primeros dos versículos, porque me parecen sumamente relevantes para destacar que no era una oración cualquiera. No era repetir una frase como repetir el Padre Nuestro o repetir algo creyendo que por repetirlo el Señor me va a escuchar. Él está hablando de la profundidad de su oración.
Y así tiene que ser nuestra vida de oración. Tenemos que seguir trabajando cada día para que nuestra vida de oración sea así. Ahora sí lo quiero llevar a las peticiones que hace el salmista. Y fundamentalmente él hace 3 peticiones. ¿Cuál es la primera petición? Protégeme del pecado. Otra vez, como dije hace rato, cuando uno piensa en protección, usualmente uno solo piensa en pedirle al Señor que lo proteja del peligro. Que no me lleve un carro por delante, que no se metan conmigo, que no me pase nada malo. Pero dense en cuenta que en esta oración de protección, lo primero que dice el salmista, ¿cuál es su primera petición? Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. ¿Qué les parece esa petición? No es muy común, ¿verdad? Yo no sé cuántas veces usted ha hecho esa oración. Señor, ponme un centinela en la boca. Oramos por eso. Decirle al Señor, Señor, líbrame de pecar con mi boca. ¿Y por qué eso es tan importante? Recuerdan que Jesús en algún momento lo cuestionaron porque sus discípulos no se lavaban las manos. ¿Y qué dijo Jesús? Lo que contamina es lo que sale de la boca. Entonces las palabras de Jesús concuerdan con la petición del salmista. Debe ser una preocupación para nosotros lo que salga de nuestra boca. Y esa debería ser una petición constante nuestra también. Señor, pon un cerrojo en mi boca para que no salgan cosas que te deshonren. Eso concuerda también con lo que dice el autor del libro de Santiago, en Santiago capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Aunque tal vez creamos que es normal, aunque tal vez creamos que es común, la palabra de Dios nos recuerda, esto no debe ser así. De una misma boca no puede salir bendecir a Dios, pero ofender a otras personas. Por eso tenemos que pedirle al Señor, Señor, pon un guardián en mi boca. Señor, ponme en la boca un centinela. Y eso si lo pensamos solo en el sentido de lo que entra, de lo que sale, perdón, de la boca. Ahora, yo no sé si el salmista también estaba pensando en lo que entra, porque a veces necesitamos también como un cerrojo para las cosas que entran por nuestra boca, aunque ese tal vez sea otro tema. Pero también podemos pedirle al Señor que nos ayude a tener cuidado de no deshonrarle con lo que comemos, con lo que bebemos, porque eso es protección, eso es cuidado, y es un motivo que podemos hacerle al Señor, o que debemos hacerle al Señor. Luego añade en el verso 4, sigue, porque su primera petición es que le proteja sus labios, pero luego dice, no permitas que mi corazón se incline a la maldad, ni que sea yo cómplice de iniquidades, y no me dejes participar de banquetes en compañía de malhechores. ¿Cuántas veces nosotros oramos por eso? Oramos para que no nos lleve un carro por delante. Pero ¿cuántas veces oramos para que el Señor no permita que hagamos estas cosas, que nos protejan de estas cosas? Y si se dan cuenta, hay una progresión. Porque primero dice, no permitas que mi corazón se incline hacia la maldad. Es decir, quizás no es llegar todavía a cometer la maldad, pero sí como que a que le guste, a que solamente lo estoy mirando. No estoy haciendo nada, pero estoy ahí mirándolo porque, bueno, me gusta. Y a veces, lamentablemente, comenzamos así, viendo cosas, y es común verlo en la televisión, en el cine, ver cosas, pero esas cosas le honran al Señor. Y puede uno terminar deleitándose en cosas que no debió haber visto,
Entonces el salmista le dice al Señor, líbrame de que mi corazón se incline a la maldad. Ese es el primer nivel, por decirlo de alguna manera. Pero luego viene el segundo nivel, ni que sea yo cómplice de iniquidades. ¿Quién es el cómplice? El que no hace nada, pero está ahí. Y el salmista también le está pidiendo al Señor que le proteja de no ser cómplice. No, que yo no fui. Fue el otro que estaba conmigo, sí, pero no dije nada. No hablé. Entonces me convierto en cómplice. ¿Cuántas personas hoy en día no están en prisión por ser simplemente cómplices, por estar ahí en algún momento donde no debieron haber estado? El salmista pide, no me permitas ser cómplice de iniquidades. Y luego va todavía más allá y dice, no me dejes participar de banquetes en compañía de malhechores. Es decir, que no me siente con ellos en la misma mesa, que no celebre con ellos, que no coma con ellos, que no disfrute de las cosas que ellos disfrutan, porque yo sé que ellos están celebrando y están disfrutando de cosas que obtuvieron o hicieron, ganaron a través de la maldad. Entonces él dice, no me permitas participar de esas cosas. Vuelvo y pregunto, ¿se parece a nuestras oraciones por protección? Y esa es la protección que está haciendo David, probablemente huyendo de Saúl. Estaba en peligro, pero él le pide al Señor que lo proteja de pecar. Luego le hace una segunda petición: Señor, protégeme del juicio de Dios. Pero es interesante lo que dice el verso 5, dice que cuando el justo me castigue sea una muestra de amor. Aquí se pasó David en esta oración. Que cuando el justo me castigue sea una muestra de amor, y que su reprensión sea bálsamo que mi cabeza no rechace, pues mi oración siempre está en contra de las malas obras. Otra vez una oración que tal vez no es muy común. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le llamen la atención. A nadie le gusta que lo regañen, que lo reprendan, que lo castiguen, que lo disciplinen. Pero el salmista está pidiendo que cuando lo castiguen, cuando el justo lo castigue, que él lo reciba como una muestra de amor, como un bálsamo que su cabeza no rechace. Pero al ser humano no le gusta eso. Entonces, cuando oremos por protección, tenemos que pedirle al Señor también que nos permita recibir la disciplina o la corrección como si viniera de parte del Señor. Porque hoy en día la gente no quiere eso. La gente le llama la atención, la quieren corregir y se va de la iglesia muchas veces. Entonces, tengo que pedirle al Señor que me ayude a ser sensible a la corrección que viene de Él. Y tenemos que tener humildad para decirle al Señor, para pedir al Señor esto. ¿Tenemos la humildad suficiente para orar de esta manera? Si nuestra oración, como dice ahí la segunda parte o la última parte del verso 5, está siempre en contra de las malas obras, entonces yo como cristiano tengo que estar dispuesto a recibir corrección. Y esa corrección probablemente no va a llegar directamente con una voz de Dios que venga del cielo. Probablemente va a venir a través de otra persona. Entonces yo tengo que ser sensible para entender cuándo es el Señor que me está corrigiendo. Dice Hebreos capítulo 12, versículos 7 y 8, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Tenemos que tener una mejor actitud al ser disciplinados, al ser reprendidos, al ser corregidos. Y es verdad que al principio no gusta. Yo recuerdo hace muchos años atrás, yo tenía 17 años y en un consultorio una doctora me llamó la atención por algo de mi apariencia física. Y en el momento me molestó.
Pero después me puse a pensar, pero ella tiene razón en todo lo que dijo. A mí no me gustó. De hecho, yo fui a una consulta para otra cosa, no para que me regañara. Pero entendí que Dios estaba utilizando a esa persona para corregirme y corregir mi actitud. Y a lo largo de la vida he tenido que recibir algunas veces algunas reprensiones. Una vez cuando estudiaba en el seminario, uno de mis pastores me llamó para hablar conmigo. Esli, esto que estás haciendo, no estaba haciendo algo malo, pero me estaba diciendo, tienes que tener cuidado porque no estás siendo prudente con lo que estás haciendo. ¿Y qué hice? No me molesté, corregí mis acciones porque entendí que Dios utiliza muchas veces a las personas para disciplinar, para corregir. Una vez me llamaron los directivos del seminario donde yo estudiaba también y me dijeron, hiciste esto, yo sé que lo hiciste porque fulanito también lo hizo, pero a fulanito ya le llamamos la atención, ya a fulanito le habían sacado tarjeta amarilla por lo que había hecho, yo no sabía eso, pero yo pensé que era normal y lo hice. Entonces me hicieron una alerta, me hicieron una corrección y yo tuve que enmendar lo que había hecho, porque si no lo hago hay consecuencias, si no corrijo, si no enmiendo hay consecuencias, pero si yo corrijo entonces tal vez voy a ver lo que le va a pasar al otro, como sucedió en el caso de lo que les estoy contando. Mi compañero lamentablemente al final lo terminaron expulsando de la institución, pero gracias a Dios yo pude corregir lo que estaba haciendo. Y cuando venga el juicio de Dios, dice los versos 6 y 7, y lo puse en esta versión, la versión Palabra de Dios para Todos. Los comentaristas dicen que son versículos de difícil traducción, pero me parece que se explica mucho más en esta versión. Dice, cuando sus líderes sean castigados, se darán cuenta que yo decía la verdad, y la tierra se abrirá, y sus huesos serán esparcidos en sus tumbas. Es la consecuencia cruel del pecado. Es la consecuencia cruel del pecado. Yo tengo que orar para ser protegido del juicio de Dios, pero también tengo que tomar la actitud correcta para recibir la corrección de una mejor manera. Y finalmente vemos la tercera petición del salmista. Esta sí es la petición más común, la que hacemos todos nosotros. Señor, protégeme del peligro. Y es interesante que el salmista lo deja para lo último. Dice el verso 8, por eso tengo los ojos puestos en ti, mi Señor y Dios, y en ti busco refugio, no me dejes morir. Precisamente por lo que hemos vivido estas últimas semanas, esa palabra está nuevamente de moda, refugio. ¿Qué es un refugio? Un lugar seguro. Es un lugar que ofrece cierta seguridad. Pero ¿qué tipo de refugios ofrece la sociedad hoy en día? Bueno, nada más hay que ver lo que uno escucha de lo que pasa en algunos refugios para uno decir si eso es el refugio. Pero el verdadero refugio es el Señor. El verdadero refugio nuestro es el Señor. Ojo, no estoy diciendo con esto que si alguien necesita o le dicen que tiene que salir de su vivienda e ir a un refugio, no estoy diciendo con esto que no tenga que ir, que no haga caso, que se quede en su casa porque su refugio es el Señor. No estoy diciendo eso. Hay que ser prudentes, hay que ser sabios, pero también hay que entender que hay que confiar en la provisión y en la protección de Dios. Y para eso lo fundamental es lo primero que tenemos en ese verso 8. Por eso tengo los ojos puestos en ti, mi Señor. Y eso me hace acordar lo que hemos estado estudiando estas semanas en el estudio bíblico After Office, los jueves. Estamos estudiando la vida del apóstol Pedro. Y hace unas semanas atrás hablábamos del momento en que Pedro baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Pedro le dice al Señor, si eres tú, deja que yo también camine. Y a veces uno cuestiona lo que hizo Pedro, pero hay algo bueno dentro de lo que hizo Pedro. Por lo menos él es el único que puede decir que él también caminó sobre las aguas. Y él se baja de la barca, mira al Señor Jesús
y empieza a caminar sobre las aguas. ¿Y cuál es el problema de Pedro? El problema de Pedro no fue haberse bajado de la barca. El problema de Pedro no fue haber empezado a caminar sobre las aguas. El problema de Pedro es que hay un versículo más adelante que dice que Pedro, cuando vio el viento, empezó a hundirse. Entonces yo me imagino que al principio Pedro solo estaba mirándole la cara a Jesús. Y mientras él estaba mirando la cara a Jesús, él estaba caminando sobre las aguas. Porque puso su seguridad y su confianza en Jesús. Pero en el momento en que miró las olas, escuchó el viento, sintió el viento, ¿qué pasó con Pedro? Empezó a hundirse. Entonces nuestro refugio está en el Señor siempre y cuando mantengamos nuestra mirada puesta en el Señor. Luego dice en el verso 9, y que está introducido con la misma frase, con la mirada puesta en el Señor Jesús, luego dice en el verso 9, protégeme de las trampas que me tienden, de las trampas que me tienden los malhechores, que caigan los malvados en sus propias redes, mientras yo salgo bien librado. Y aquí el salmista ora porque le preocupan las trampas a su alrededor, las maldades a su alrededor, las acciones deliberadas contra él. ¿Es eso una preocupación para nosotros hoy? Habrá personas que quieran hacernos trampa, habrá personas que quieran hacernos tropezar, que quieran hacernos caer. Bueno, si ponemos nuestra mirada en el Señor, podemos decirle al Señor, protégeme de las trampas, porque las trampas no se ven. Nadie va a poner una trampa muy visible. Las trampas están escondidas, se disimulan. Y lamentablemente a veces ni nos damos cuenta, pero hay personas a nuestro alrededor poniéndonos trampas. Y nuestra oración tiene que ser decirle al Señor que nos ayude a ser librados de las trampas que nos tienden los malhechores. Y esas trampas siempre van a estar ahí porque vivimos en una sociedad de maldad. Vivimos en una sociedad donde el ser humano a veces se deleita en hacer caer al otro porque eso le ayuda a él, porque le hace sentir mejor. Entonces, ¿qué tenemos que decir nosotros? Señor, protégeme de las trampas a mi alrededor. El salmista dice también que caigan los malvados en sus propias redes. Es la trampa donde van a caer los malvados. Porque muchas personas que maquinen mal contra nosotros van a terminar cayendo en sus propias trampas. Como le pasó a Amán. ¿Conocen la historia de Amán? Ahí es la historia de la reina Esther. Había un hombre llamado Amán que construyó una horca para Mardoqueo. Porque él quería ejecutar a Mardoqueo. Su familia le dijo, no te dejes, busca una manera y ese hombre lo va a terminar ahorcando. Y mandó a construir una horca. ¿Y quién terminó en esa horca? Amán terminó en esa horca. Entonces la horca que él mismo construyó terminó siendo una trampa para él. Ahora, gracias al Señor Jesús, mucho cuidado con los salmos, los que conocen los salmos, lo que algunos llaman los salmos imprecatorios. Porque gracias al Señor Jesús, nosotros no debemos orar para que los malvados caigan en trampas. ¿Qué nos enseñó el Señor Jesús? Orar por quienes nos persiguen. Orar por los que desean el mal contra nosotros. Nosotros no tenemos, eso se lo dejamos a David, que todavía no conocía a Jesús. Nosotros tenemos el privilegio de que conocimos a Jesús. Entonces nosotros no tenemos que orar para que le caiga el mal a nuestros enemigos. No. Más bien oramos para que el Señor tenga misericordia de ellos y los bendiga. Porque a mí me daría mucha más satisfacción que alguien que quiera planificar mal contra mí o contra mi familia, verle con los años arrepentido y creyendo en el Señor Jesús, que verlo sufriendo. Me daría más satisfacción verlo que el Señor lo transformó, que se convirtió en una nueva criatura. Entonces, por eso nuestra oración tiene que ser en función de eso. Pero sí es una realidad que a veces aquellas personas que traman mal contra los hijos de Dios terminan cayendo ellos en sus propias trampas.
Nosotros no deberíamos alegrarnos de eso. Nosotros no deberíamos gozarnos porque esas cosas pasan o pedir que esas cosas pasen, pero sabemos que son una realidad. Quiero terminar preguntando, ¿cómo estás orando por protección? Pensemos en el Salmo 141. Es más, les animo a que lo sigan leyendo entre semanas y sigan pensando y sigan meditando en él. ¿Qué tipo de protección le pedimos al Señor? ¿Solamente protección del peligro? ¿Solamente protección de la muerte? Hay cosas peores que la muerte. Porque si estamos en Cristo y morimos, vamos a la presencia del Señor. Pero ¿qué es más peligroso? Ofender al Señor, pecar al Señor, pecar contra el Señor. Por eso el salmista ora para no pecar contra el Señor, para que lo proteja de no pecar, de deshonrarle. Por eso el salmista ora para que el Señor cuide su boca, cuide sus intenciones, cuide sus amistades, porque son cosas que nos deberían preocupar mucho más que solo la muerte. Tenemos que orar para que el Señor nos proteja en medio de la reprensión de las otras personas. Ser sensibles a la voz de Dios que puede hablarnos a través de otro hermano para corregir aquellas cosas que tal vez no estén bien en mi vida. Ser sensible a los consejos sabios que vienen de parte del Señor. Esa debe ser nuestra oración. Y después también le pedimos que nos proteja del peligro y de las cosas que nos puedan pasar. Meditemos esta semana en esta oración. Les animo a meditar en esta oración. Y quiero terminar leyendo los primeros 2 versículos en otra versión. Los versos 1 y 2 en la versión Palabra de Dios para Todo, para que nos vayamos con ese pensamiento en la mente. Y si quiere repite conmigo, lo tenemos allí. Dice: Señor, ruego tu ayuda. Escúchame cuando clamo a ti. Que mi oración suba a ti como el incienso, y que mis brazos levantados hacia ti sean como el sacrificio de la tarde. Que nuestras oraciones tengan esa profundidad. Es mi petición en esta mañana. Oremos. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por tu presencia en medio nuestros. Gracias por tu palabra que nos enseña a orar. Tus discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Nosotros queremos, durante este mes, meditando en tu palabra, seguir aprendiendo a orar. Ayúdanos a que nuestra vida de oración sea una vida profunda, de clamor, de súplica, de humillarnos delante de ti, que nuestras oraciones sean como el sacrificio vespertino, Señor. Que nuestras manos levantadas hacia ti sean una muestra de nuestra reverencia y nuestra adoración hacia ti, Señor. Ayúdanos, Señor, protégenos de pecar, protégenos de ofender, protégenos de ser partícipes o copartícipes de la maldad, Señor. Protégenos en medio de la represión, de la reprensión, de la disciplina, del castigo. Protégenos, Señor. Y protégenos del peligro. Es nuestra oración, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien.